De 1883 en la gran isla de Krakatoa explotó con una fuerza un volcán superior a 10,000 veces una bomba nuclear. El sonido fue escuchado a más de 4,800 kilómetros de distancia. La nube de ceniza oscureció el cielo durante muchos días, alteró el clima global, afectó a todo el mundo. Aquel día de destrucción parecía un día apocalíptico, pero no lo era. Nada más era un reflejo pálido de lo que va a venir. Al igual que los habitantes de aquellos días cerca a esta isla, al igual que ellos, nosotros sufrimos constantemente cierto tipo de catástrofes que nos hacen reflexionar y que nos conmueven hasta las entrañas. Recuerdo el año 2007 cuando el Perú sufrió allí un gran terremoto en Ica y se extendió a Lima y se extendió acá. El culto siguiente, las iglesias el día miércoles estaban llenas buscando a nuestro Dios. La gente se desesperó, clamó, gritó. Si en estos instantes sufriéramos un terremoto de una gran magnitud sobre una escala de 7 y de pronto las calles empiezan a romper, se abren los grandes agujeros, toda la geografía que nos rodea se estremece, estaríamos seguros acá, hermano. Está bien construido, ¿sí o no, hermano? Está bien construido, pero temblaríamos de terror, hermano mío. El que menos saldría despavorido llamando a su familia: ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a buscar? Un refugio, un refugio. Cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, hermano mío, lo que se desata aquí, todo el terror, la catástrofe que se desatará en el día que el Señor vuelva, no se comparará a ninguna otra desgracia, ningún terremoto, ningún otro acontecimiento en la naturaleza que quebrantó al hombre en la humanidad. Nunca ha habido y nunca va a haber a lo largo de la humanidad tal tipo de destrucción sobre la tierra. No va a haber. No va a haber. Cuando usted medita en la palabra de nuestro Dios en este libro de Apocalipsis capítulo 6, nosotros podemos ver cómo el Señor ya está listo para desatar su ira. Hemos estado meditando que en el año 90 después de Cristo, el varón de Dios, el anciano Juan, desde la isla de Patmos escribe esta carta sobre la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, la revelación del Cristo glorioso a su siervo Juan. El capítulo 2, capítulo 3, la revelación del Cristo glorioso a las 7 iglesias que están en Asia. Capítulo 4 y capítulo 5, mi amado hermano, podemos ver la gran revelación de Cristo en los cielos. En el capítulo 5 se le canta porque Él es el creador. Y en el capítulo 5, capítulo 4 se le canta porque Él es el creador. Y en el capítulo 5 se le canta porque Él es el redentor, aquel que es digno. Y hemos considerado la búsqueda de quien es digno, hemos considerado la revelación de quien es digno, el cordero inmolado, y hemos concluido el capítulo 5, la adoración, que el cordero inmolado, quien es digno de tomar los sellos, de tomar el libro y desatar sus sellos, es el cordero inmolado. Así que la última parte del verso 14 del Apocalipsis 5 dice: y los 24 seres vivientes decían: amén, amén. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El escenario está listo, el escenario está listo. Los cielos anuncian: ya tenemos a aquel que es digno. Que es este rollo y sus 7 sellos? Es el contrato de la tierra. Y cada sello va a revelar de manera progresiva el justo juicio que nuestro Dios tiene que derramar sobre los habitantes impíos de la tierra para retomar a los suyos por posesión eterna. Tiene que llegar ese día. El escenario está listo y la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 6 a través de estos sellos cómo la ira de Dios se va revelando. Mi querido hermano, yo quisiera que usted pueda meditar en esta noche a manera de introducción acerca de este gran día. No es un tiempo para jugar este día, no es un tiempo para poner excusas este día, no es un tiempo para volver a nuestra vanidad este día. Para nosotros, en la gracia del Señor, mientras todavía no miramos este día, tenemos que aprender, hermano mío, varias lecciones acerca del justo juicio de nuestro Dios, que se ha anunciado desde el Antiguo Testamento a lo largo de todo el Nuevo Testamento y se consuma en el gran día de la venganza de nuestro Dios. Oh, hermano mío, el mundo cree que va a salir tras sus propias vanidades sin consecuencias. Los grandes hombres
hombres que abominaron al Señor y su palabra y se rindieron tras sus propios deseos, creen que van a salir impunes. Oh, todos creen que van a salir impunes. Siguen sus borracheras, siguen sus moralidades, siguen comiendo y bebiendo en la vanidad de su mente entenebrecida. Sigue viviendo una vida desordenada hasta que llega el día. Oh, hermano mío, la paga del pecado sigue siendo la muerte, y nuestro Dios nos advirtió de ese día, el horror que experimentaba la gente de la tierra ese día. Oh, mi amado hermano, mi amado hermano, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, yo quisiera que usted pueda meditar en ese día, cuando miramos el libro de Apocalipsis, en la economía gloriosa de nuestro Dios, todos los acontecimientos que van a estar citándose en la palabra de Dios, nos van a acercar a un momento especial en una guerra catastrófica final, la gran batalla de Armagedón, que veremos en Apocalipsis capítulo 16. Las cosas seguirán deteriorándose hasta ese momento, y Apocalipsis 6 nos muestra el inicio de esta manera progresiva que llegará el juicio hasta que el Señor venga delante de los hombres en la gran batalla de Armagedón. Así que a medida que se acerca el fin, las guerras van a aumentar, los crímenes también, habrá trastornos económicos, desastres naturales sin ningún precedente, habrá grandes terremotos, inundaciones, hambres, enfermedades. Oh, hermano mío, los días del COVID ni siquiera serán noticia en esos días. Si usted ve que el mundo se puso de rodillas y el pánico nos dominó esos días en el COVID, teníamos hasta miedo de saludarnos porque vamos a morir. Esto ni se compara al horror de esos días. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de eso, igual que Cristo. En el libro de Mateo 24, del versículo 6 al 8, el Señor nos habla acerca de estos dolores de parto hasta que llegue el gran día. Las calamidades serán señales del derramamiento de la gran ira de nuestro Dios sobre este mundo caído y rebelde y que ha menospreciado al Señor. Es hostil a Dios, hostil a su palabra y hostil a la iglesia. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de este tiempo tan aterrador. Lo miraron cientos de años atrás, describiendo los sufrimientos especialmente del pueblo de Israel durante este tiempo. Mire el libro de Jeremías capítulo 30 en el verso 7. La palabra de nuestro Dios dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. El profeta Jeremías no solo estaba hablando del gran día de la venganza de Dios, cuando el Señor, a través de las naciones que él utilizó como siervos, como la nación de Babilonia a través de Nabucodonosor, asoló en gran manera a su pueblo por su rebeldía, llegó el gran día de venganza. No va a ser ni comparación cuando el Señor vuelva por segunda vez, pero estaba apuntando a aquel gran día. Cuando usted mira la desolación de Jerusalén en el libro de Lamentaciones, hermano, era para llorar. Si te ponías bajo los ojos o la perspectiva de Jeremías, cuando él está entrando a la ciudad después de la gran desolación y la gran catástrofe y la desgracia del pueblo, era para llorar. El hombre de Dios está lamentando, está llorando. Las calles desérticas, cadáveres de hombres y de mujeres, de niñas ultrajadas por todas partes, hambre en todas partes, mujeres matando a sus hijos para comerlos porque el hambre es demasiado. Y usted puede ver las casas destruidas, los palacios destruidos, el templo de Dios hecho cenizas. Los jóvenes ya no cantan, se han ido siendo esclavos a esta nación. Es una gran tragedia. Y el pueblo está gimiendo, el remanente que quedó. Y Jeremías muchas veces usa la expresión en el libro de Lamentaciones: el gran día de la venganza de Dios. ¿Y quién ha hecho toda esta desgracia? Fue Dios. Se puso como adversario. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, hermano, esto ni se va a comparar a la desolación que Dios traerá sobre este mundo. Usted debe ser advertido y debe advertir a los demás, porque, hermano mío, en Cristo Jesús nosotros tenemos la confianza eterna de ser resguardados por Él. Pero lo lamento por aquellos que van a seguir menospreciando y levantar el puño contra Dios ese gran día. La advertencia a los suyos debe ser: el peligro más grande a su vida es la ira de Dios. El gran día de su venganza llega.
¿Usted cree que los crímenes perfectos existen? No delante del Dios juez justo. Cuando el juez dice a aquel que cometió el crimen, sentenciado, y tiembla recién y pide perdón recién, ese sentimiento de terror y pánico, de privación de la libertad, ni se comparará cuando el gran día del Señor finalmente llega. El libro de Isaías capítulo 34 verso 1 al 4, la palabra de Dios lo pone de esta forma acerca de ese gran día. Dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. ¿Qué día? Ahora volvemos al día. Por la palabra del Señor, por la fe en el Señor, a todo color, Dios quiere que esta iglesia, igual que las iglesias en aquellos días, vean la revelación gloriosa de su ira. Mire, hay cosas que nos gusta mirar de Cristo Jesús, predicar, y nos gusta enseñar acerca de su amor, de su gracia, pero también tenemos que ver su ira. Él es glorioso y se ha revelado como glorioso en los primeros 5 capítulos delante de su siervo, en las iglesias, en los cielos. Pero ahora la humanidad va a conocer la gloria, digamos así, de su ira piadosa, la revelación de su ira en el gran día. Así que mire el libro de Apocalipsis capítulo 6. Permíteme dar una introducción con los últimos versículos, porque aquí está el propósito de este capítulo 6. Nota el verso 16 y verso 17. Y decían a los montes. Y el verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Medite en la expresión esta noche: porque el gran día de su ira ha llegado. El capítulo 6 de Apocalipsis solamente nos muestra el inicio, el principio de los dolores del gran día de su ira. Si tenemos un título para esta noche, es el principio del fin, porque el gran día de Dios ha llegado. La expresión no dice que recién va a llegar, no, ya ha llegado. Ya ha llegado. El paralelismo es asombroso cuando Jeremías advertía el día de la venganza del Señor antes que este pueblo sea totalmente asolado finalmente por tercera vez por Nabucodonosor. No es que la ira de Dios viene, la ira de Dios ya se ha desatado. Y esta es la expresión también el verso 17: el gran día de su ira ha llegado. Pero quiero que note esta noche, hermano mío, quiero que note esta noche algunas lecciones en esta introducción acerca de esta expresión. El gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. A manera de introducción, primero vamos a analizar esta noche la procedencia de esta declaración. ¿Quiénes son los que están diciendo de una forma tan portentosa: el gran día de su ira ha llegado? ¿Quiénes son los que están gritando: el gran día de su ira ha llegado? Y luego de comprender esta expresión de quién proviene esto, la procedencia de la declaración de este juicio, luego vamos a meditar esta noche en el agente del juicio. ¿Por qué están clamando: el gran día de su ira ha llegado? ¿Quién es el agente del juicio? Vamos a ver a los receptores del juicio en primer lugar, luego el agente del juicio, que es el Señor Jesucristo, y luego vamos a terminar viendo la respuesta a la pregunta sobre el juicio y quién podrá sostenerse en pie. Para entender este libro vamos a entender, este capítulo, vamos a entender el propósito del capítulo. A medida que nosotros estamos estudiando cómo entender la palabra de Dios, no solo es importante el contexto histórico para establecer dónde está el texto, sino el contexto literario, es decir, cómo este contexto inmediato nos muestra esto y cómo este capítulo concuerda con todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6 es importante porque nos muestra los inicios del fin, el principio de dolores. Todo apunta al gran día, al gran día, al gran día. Así que volvamos a la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis capítulo 6,
Verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Ahora medite, hermano mío, de dónde procede esta expresión. Si usted medita en el tenor de la expresión, no están solamente diciendo: oh, porque el gran día de su ira ha llegado, como si fuera una noticia superficial. No, no, no. Es lo que está consumiendo la mente de estos. Es lo que está consumiendo su vida, su estilo de vida. No hay tiempo para planes. No hay tiempo para deseos. No hay tiempo para ver qué quiero hacer los próximos años. No, no hay tiempo. Los hombres que están gritando aquí, los hombres que están presentando este mensaje aquí, están llenos de terror. Porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y de quién procede esta declaración? Mire, hermano, ¿quiénes son los receptores de este juicio? Oh, la palabra de Dios nos va a hablar de los versículos anteriores, del partir versículo 15, y esto corresponde al séptimo sello. No se preocupe, vamos a volver por ellos. Pero nota el verso 15, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quiénes son estos que se están escondiendo? ¿Quiénes son estos que están llenos de pavor? ¿Quiénes son estos? Oh, es el mundo impío. Es el hombre impío, aquellos reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, sea siervo, sea libre, todos aquellos que han menospreciado hasta este día el mensaje glorioso del evangelio, y han preferido su maldad, y han preferido su impiedad, y han preferido sus pecados, han seguido siendo ladrones, impíos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, rebeldes, hipócritas, estos que aún permanecen en el deseo vano de su corazón. Aquel día dirán: oh, el gran día de su ira ha llegado. Note algunas características, porque el juicio de nuestro Dios ya comenzó. Estamos en el sexto sello en este instante, pero cada sello que ellos han experimentado les invita a gritar: esto no es de hombre, esto no es solamente la madre naturaleza, esto no es solamente el destino. Finalmente el hombre impío, por más ateo que sea, va a decir: el gran día de su ira ha llegado. Oh, mi amado hermano, estos son los receptores del juicio de nuestro Dios. Y note la palabra de nuestro Dios. ¿Qué característica tienen estos hombres? Oh, la reacción del mundo incrédulo ante los terrores desatados por el sexto sello no evidenciará ni siquiera arrepentimiento. Aunque griten: el gran día de su ira ha llegado, aunque reconozcan que es la ira del Padre y la ira del Cordero, no habrá arrepentimiento. Apocalipsis 9 verso 21 y el capítulo 16 verso 11 nos mostrarán que ni aún así se van a arrepentir. Lo que tendrán ellos más bien es un pánico que les ayudará a reflexionar, pero no arrepentimiento. Sabe, hermano mío, cuando la palabra de Dios habla de arrepentimiento, el día viernes hemos estudiado el libro de Hechos 2, el mensaje, el llamado de la salvación por parte de Pedro, por parte de Cristo Jesús, de su evangelio es: sed salvos de esta perversa generación, arrepentíos para recibir perdón de pecados. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de mente, es un cambio total en nuestra vida. El arrepentimiento y la fe están estrechamente relacionados, mi amado hermano. Pero este arrepentimiento es ¿a qué se debe? A través del reconocimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados y el poder apartarnos de nuestros pecados. Ese es un arrepentimiento para vida. En cambio, aquí habrá algunos que se arrepentirán. En un instante dirán: voy a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Hermano mío, estoy acá. Tú me hablaste de este gran día, hermano mío. Pero ese arrepentimiento no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están solo buscando salvarse de las consecuencias de su pecado, que desata el gran día de la ira de Dios. Los pecados, nuestros pecados, merecen ser castigados. Ellos no tienen un salvador, no hay un mediador. Ellos han menospreciado al Señor y se están buscando arrepentirse solo de las consecuencias. Ya llegó el gran día de la ira. Oh, me voy a portar bien.
como aquel que ha salido impune durante este tiempo, desatando la furia de las leyes, embriagando, lo que sea. Finalmente es aprendido y muchos se arrepienten cuando ya es tarde. Algunos vivirán de una forma tan liberal, tan inmoral, pero cuando de pronto, por su inmoralidad, contraen cierto tipo de enfermedad y ya en su lecho de muerte buscan arrepentimiento. Es triste porque la mayoría se arrepiente de las consecuencias, mas no se arrepiente de su maldad. El gran día de su ira ha llegado. Los receptores del juicio del Señor son estos hombres incrédulos, cuya característica principal es que no se arrepienten. Tienen un pánico reflexivo. Sí, reflexionan. Esto no es de naturaleza, es del Señor. Pero finalmente van a reconocer que los creyentes, todo lo que han estado diciendo a través de la palabra de Dios desde el principio, es verdad. Es el gran día de Dios. Todos estos desastres que han experimentado durante estos primeros sellos son del juicio de Dios. Sin embargo, aunque estos puedan reconocer esto, no van a creer. La palabra de Dios nos habla en Santiago 2:19 de los demonios que creen y tiemblan, pero el punto es que no se arrepienten, al igual que este grupo de hombres. Seguirán a Satanás y seguirán todavía en sus mentiras y recibirán con gozo al mensajero, el anticristo, pronto. Como resultado, lo que va a pasar en esta dureza de su corazón, Dios lo va a abandonar legalmente. Mire, cuando hemos estudiado el libro de Juan, el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, el verso 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra potestad es el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Esto es obra de la gracia. Pero este día no habrá más oportunidad para estos hombres. Dios no les va a dar la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al verso 12. La palabra de Dios dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mantendrán sus corazones duros, incrédulos ante el mensaje. No van a ser llamados nunca hijos de Dios. El corazón seguirá siendo duro como lo fue el de Faraón. Muchas veces van a endurecer ese corazón vez tras vez. Aunque los juicios caigan, el corazón se mantendrá duro. Aunque ellos puedan mirar la ira de Dios, el corazón seguirá duro, duro, duro. No podrán arrepentirse, no podrán creer. Aún los pecadores, golpeados por el gran pánico, reaccionarán de una forma irracional, intentando de una manera dominada por el terror esconderse en las cuevas, entre las peñas de los montes, como dijo el versículo 15, tratando de salir de la ira del Señor. Los mismos lugares estarán siendo sacudidos, hermanos, sin dudas. Estos van a estar tratando de buscar refugio. Probablemente llegarán meteoritos, asteroides que van a bombardear toda la tierra. Habrá un terremoto generalizado, la tierra se abrirá, habrá continuas réplicas, habrá una extensa de erupción en cadena volcánica y habrá alteraciones en toda la faz de la tierra. Será un momento de horror, de oscuridad, de pánico. Tratarán de esconderse y no podrán hacerlo. Como te digo, hermano, el día de la ira de Dios no se va a comparar a lo que pasamos hace poco, el día de COVID, de ninguna desgracia que le ha impactado. Ni la tierra ha conocido desde la historia de su creación tal catástrofe. Y el libro de Apocalipsis 6 apenas es el inicio de dolores. Así que mire estos receptores de la ira, quienes están diciendo el gran día del Señor ha llegado. Ahora, cuando nota la palabra de Dios, verso 15, habla de los reyes, de los ricos, de los capitanes, de los grandes, de los poderosos. El verso 16, todos de manera conjunta decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. El verso 15, se escondieron entre las peñas y los montes. Ellos van a reunirse, probablemente una gran reunión mundial. Ahí estará la gran organización mundial de la salud, la gran organización contra el medio ambiente, tratando de suplicar cómo arreglamos este asunto. Al principio probablemente dirán es culpa de la madre naturaleza, pero sin embargo tendrán que reconocer la verdad que le ha sido predicado desde siempre. Ha sido demasiado tarde, pero para comprender el fin que le merece, porque el tiempo de los desastres, que todo lo que ellos han experimentado, proviene del resultado de la ira de Dios sobre ellos y sus iniquidades. Sin capacidad de arrepentirse,
van a gritar a los montes, van a gritar a las rocas, van a querer morir, van a querer escapar. Ese día caed sobre nosotros, verso 16, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quiénes son estos receptores de la ira de Dios? Aquellos hombres impíos que a pesar de toda la calamidad sobre ellos van a mantener un corazón duro. ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán ellos? Serán hombres que en ese instante se llenarán de un terror, de un pánico incomprendible que nunca ha experimentado ningún hombre en la tierra hasta este momento, a tal punto que preferirán morir aplastados bajo las rocas, bajo los montes, que sufrir la ira de Dios. Y ahora están clamando, diciendo: el gran día de su ira ha llegado. En el libro de Oseas capítulo 10 verso 8 hay clamores parecidos que el Señor va a señalar desde este libro años atrás. Dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel, espino y cardo, crecerá sobre sus altares. Y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Lucas 23 verso 30, el Señor también dijo lo mismo. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, el gran día de Dios ha llegado. Hombres incrédulos sin arrepentimiento, hombres llenos de pavor, hombres asustados, hombres consumidos por esto, pero aún así no creerán. Hombres incrédulos estarán aterrorizadas, pero sin embargo no volverán al Señor. Mire la palabra de nuestro Dios en el verso 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Nota, finalmente reconocen del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Finalmente estos hombres reconocen, aún así, a pesar de su naturaleza pecaminosa, tendrá una comprensión clara que todos estos juicios no es producto de la casualidad, no es producto de la naturaleza, no es producto de la gran contaminación mundial, no, es producto de la ira de Dios. Finalmente van a mirar a aquel que está en el trono. Finalmente mirarán que proviene de parte de Dios y de parte de su Hijo. Así que esto nos lleva a considerar la segunda lección que veremos esta noche. La palabra de Dios dice: el gran día de su ira ha llegado. Es el inicio del fin, es el inicio del fin. ¿Quién proclama esto? Este grupo de hombres incrédulos, sin arrepentimiento, aún pecadores, llenos de terror, llenos de pánico, que buscarán escaparse de la ira del Cordero. Aunque reconozcan de quién proviene el juicio, no podrán creer. Ahora note la palabra del Señor en segundo lugar: no solo los receptores del juicio, sino el agente del juicio. Ellos finalmente declaran que esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios, específicamente la ira del Cordero. La palabra de Dios dice: del rostro de aquel que está sentado en el trono. En los capítulos 4 y 5 hemos visto que se trata del Padre. ¿Y quién está delante del trono, en pie en medio del trono? Es el Cordero. Se trata de la ira del Padre y también se trata de la ira del Cordero. Qué interesante poder entender esto, porque dice del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Recuerda el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Nota la palabra del Señor en el versículo 5, las credenciales de aquel que debería ser digno. Una de las credenciales y los títulos que él tiene es: he aquí el león de la tribu de Judá. Recuerda, aunque acá decimos la palabra cordero, un cordero, es el león de la tribu de Judá. Cuando Cristo estuvo delante de nosotros en la tierra, manifestó su ira piadosa. Cuando purificó el templo, en solo 2 ocasiones, cuando el Cristo encarnado estuvo en nosotros, manifestó esa ira piadosa. Y la encontramos, una de ellas, cuando purificó el templo. Nota el libro de Juan capítulo 2, verso del 13 al verso 17. Y está registrado esto 2 veces en Juan y el libro de Mateo. Vamos al libro de Juan 2, verso del 13 al verso 17. Cuando Cristo estuvo en medio de nosotros, el Verbo encarnado vino como este cordero a derramar su sangre por nosotros los pecadores. Recuerda a la mujer que la trajeron a rastras y el Señor dijo: hey mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vino como el Salvador. Desde la antigüedad, los profetas en el Antiguo Testamento han advertido y han visto el advenimiento del Señor.
Pero imagine un instante usted cuando trata de mirar, si se para, por ejemplo, en cierta distancia de nuestro valle, si puede contemplar, hay una linda subida por cinco cuando uno está manejando por ahí, de ahí se contempla el valle, se ve cerros, cerros, cerros y cerros, pero entre cerro y cerro hay un gran valle. Hay un gran valle. Lo que miraron en la palabra de Dios los profetas en el Antiguo Testamento era el paisaje así. No lograron contemplar al detalle lo que hay entre los valles. Miraron los cerros, pero no miraron los valles. Y hay dos grandes cerros en el día del Señor, cuando Él llega como el Salvador y cuando Él llega como el juez. Solo que en el Antiguo Testamento lo miraron así. Nosotros podemos mirar el valle. Todo este tiempo de la gracia del Señor y de la iglesia lo podemos mirar a detalle. Así que cuando miramos la palabra del Señor, Cristo Jesús llegó, sí, el verbo hecho carne, necesario que sea hombre para morir por nosotros, pero nos mostró su ira también estando en la tierra. El libro de Juan 2 del 13 al 17 dice: estaba cerca a la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían a las palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En el verso en Mateo 21 va a decir que tiró las mesas, tomó un látigo, la ira de Dios. ¿Sabe qué, hermano mío? Esta mañana, entre paréntesis, hemos estudiado 1 Corintios 11 y hemos visto cómo el Señor está castigando a la iglesia en Corinto. Ellos están en juicio y ni siquiera se dan cuenta que es lo que desató la ira de Dios cuando Él estuvo entre nosotros: el profanar su casa. Lo que está pasando en la iglesia en Corinto: están profanando su iglesia. Están celebrando a el Señor a su manera, en pleitos, contiendas, divisiones, en su carnalidad, trayendo lo que queda para el Señor, no para lo mejor, no entendiendo el significado glorioso de nuestro Dios acerca de su sacrificio expiatorio al derramar su sangre, su sacrificio sustitutorio al derramar, poner su cuerpo por nosotros en la cruz del Calvario, en su sacrificio propiciatorio, porque satisfizo la ira de Dios. Están haciendo lo que quieren y hay gente que está muriendo en la iglesia. Hay gente que está enferma en la iglesia. Dios está castigando a su pueblo porque para Él es algo serio el no profanar las reuniones en su casa. Es importante para Dios, hermano, lo que tú debes temer. El próximo domingo vamos a meditar en la preparación para la celebración de la Cena del Señor. Y Dios dice: pruébese cada uno, porque no vaya a comer indignamente y es merecedor de juicio. No va a pasar nada. Usted cree que no. Pero Dios no juega con esto. No juega con esto. Es serio. Es muy serio. No, pero no pasa nada en mi vida. Muy bien. Es como aquel que está cayéndose del edificio desde el piso 10. Lo encuentras en el piso 4. ¿Y cómo estás, hermano? Bueno, cayendo hasta aquí todo bien. Pero espera que caiga, hermano. Llega el día. Aquí está el principio. Llega el día. Llega el día que su pecado le va a alcanzar. Llega el día. Puede ser que no sea hoy, puede ser que no sea mañana, pero en el nombre del Señor le advierto: llega el día. Llega el día. Algunos de ustedes que está en juicio y ni siquiera se ha dado cuenta. Ahora este es el gran día del juicio del Señor. No solo es la ira del Padre. Ahora el Cordero que estuvo inmolado por nosotros en los días que caminó en la tierra, en su ministerio, esos 33 años y 40 días extra que estuvo acá, ahora no viene como el Cordero inmolado. Esta vez sí es el Cordero inmolado, pero esta vez viene no como el Salvador, sino como el juez. El juez viene. El león de la tribu de Judá viene a destrozar a cada uno de sus enemigos. El libro de Isaías 53 nos describe el detalle de cómo va a destruir a sus enemigos, de tal punto que los hollará como aquel que pisa las uvas en el lagar, y sus vestiduras serán de rojo por la sangre de sus enemigos. Isaías 51 nos muestra al Salvador. Isaías 53 nos muestra al juez, y todo hablando de aquel gran día. No va a ser un juego, porque la gente del juicio es el Dios vivo.
Cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando vemos el diluvio, el Señor quiso raer a toda la humanidad por su maldad. El juicio que fue agua del cielo que quiso destruir a toda la humanidad. Si no fuera por la gracia del Señor que preservó una familia, no estaríamos nosotros acá. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el elemento del juicio? El fuego que vino de lo alto. Cuando Cristo venga, el elemento del juicio, el agente del juicio, será el Dios vivo, glorioso, el gran juez de la tierra, el rey que hemos descrito en el libro de Apocalipsis 1, Apocalipsis 2. Ese Dios glorioso, con ojos de fuego, con pies de bronce bruñido, con un cinto dorado en el pecho, su rostro que resplandece como el sol en su fuerza, en sus cabellos blancos todo predica santidad, gloria, sacerdocio, poder. Hollará a sus enemigos. Él es el juicio. Él es el juicio. El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, juzgará al mundo como león. Las personas van a reconocer ese día. Esto nada más es principio de dolores. El gran día de su ira, el gran día de Dios y el gran día de la ira de Cristo llegará. Se llama el día del Señor. Mire, el Antiguo Testamento respaldó este día hablando del Cordero. Voy a citar los versos nada más a consideración de ustedes, para que si quieren considerarlo anoten ahí, pero voy a hacer un breve resumen de cómo el Antiguo Testamento citó este día. Recuerden que esta iglesia recién está estableciéndose el canon del Nuevo Testamento, y llega el libro de Apocalipsis en el año 20 después de Cristo. Tienen algunos evangelios y hay algunos que están luchando: esto será canónico, no será canónico, será inspirado, no será inspirado. Pero el que estaba lleno del Antiguo Testamento entendía perfectamente el libro de Apocalipsis y entendía el gran día de la venganza del Señor. El apóstol Juan entendía el libro de Isaías, entendía el libro de Ezequiel, entendía el libro de Oseas, entendía el libro de Joel, entendía el libro de Sofonías, entendía el libro de Malaquías. Si vas al libro de Isaías capítulo 2, del verso 10 al verso 11, la Biblia habla de lo que hemos leído, que los hombres se esconderán en las cuevas por su altivez y será el gran día del Señor. Si vas al libro de Ezequiel capítulo 32, del verso 7 en adelante, se va a hablar del oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas, como el juicio divino, similar a lo que está pasando en el gran día del Señor. Si vas a Oseas 10, verso 8, vas a encontrar el mismo clamor: caed sobre nosotros, porque llegó el gran día de Dios. Si vas al libro de Joel capítulo 2, del verso 11 en adelante, es el día del grande de Jehová, terrible y temible, y habrá señales en el cielo. Tiene un paralelismo sobre el libro de Apocalipsis capítulo 6. Si vas al libro de Sofonías capítulo 1 verso 14, el gran día de Jehová está cercano, es terrible, es temible, es un día de angustia. Si vas al libro de Malaquías capítulo 4 el verso 5, el profeta Elías vendrá antes que el gran día de Jehová venga. Toda la palabra de Dios nos ha advertido de este gran tema. Un día el Señor vendrá como gran juez. ¿Y quién será el agente del castigo? No será el agua, no será el fuego, será Él mismo. La presencia de un Dios temible. Sabe, hermano mío, usted debe meditar seriamente en esto. Debe meditar seriamente en esto. Mire, la palabra de Dios nos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aunque lo podemos leer superficialmente, ojalá que usted pueda profundizar en su entendimiento. Él es un Dios vivo. Y la expresión horrenda es algo indescriptible. No habrá nadie que se le oponga, no habrá nadie que se le resista. Cuando Él llegue, el mundo va a ser conmocionado. Sabrán que esto viene de Dios. Es la ira del Cordero. Esos horrores del día de Jehová advierten del venimiento de nuestro Dios. Cuando vemos Apocalipsis 6, esto nada más es principio de dolores, porque va a llegar el gran día. El agente de juicio es el Señor. Y cuando llegue ese día, oh mi amado hermano, en Cristo estaremos gozosos porque tenemos salvación, pero lamento por aquellos que mantendrá un corazón duro, incrédulo. No hay tiempo para ello. No hay tiempo para ello. Si usted ama a los suyos, no quiere enfrentar al Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi amado hermano, y eso que ni siquiera ha llegado el séptimo sello, cuando vamos a meditar más adelante, que incluye juicio de trompetas. Hay 7 trompetas e incluye la última trompeta, el juicio de 7 copas. Todo esto se trata nada más la manera en que el Señor está castigando al mundo y retomando para sí su creación, para
meditar finalmente esta noche. Vaya al libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Estamos aprendiendo acerca del gran día de Dios, el principio del fin. Y el libro de Apocalipsis 6 nos va a mostrar los detalles de manera progresiva, cómo los juicios del Señor van derramándose hasta que llega el gran día. Y hemos visto en primer lugar esta noche quiénes son los receptores de este gran día de la ira. Y hemos visto el mundo impío, incrédulo, sin arrepentimiento, lleno de horror y pánico. Pero también hemos visto el agente de la ira, el agente del juicio es el mismo Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Él es el juicio y el castigo para este mundo. Y finalmente, mire, hermano mío, cómo usted y yo debemos responder esto. Normalmente empezamos desde el verso 1, pero estamos empezando el verso 17, porque ahí está el propósito del capítulo, para que podamos gozarnos al mirar cómo Dios va a desatar las iras. Pero ¿dónde está el gozo acá? En el cumplimiento del juicio de Dios. Todos los Hitler, los Stanley, todo hombre depravado va a sufrir. En este instante está en el infierno, ni siquiera se da cuenta que un día será llamado el gran juicio de trono blanco y será lanzado al lago de fuego. Cualquier hombre con esas características en esos días, de veras, va a recibir el merecido de parte del Señor. Mire la pregunta acerca del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado y ellos mismos preguntan: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe que es una pregunta retórica para ellos? Porque la respuesta es clara. Hermano mío, hay alguien ahí. Hermano Esteban dice: ¿y quién podrá sostenerse? La expresión es: ¿quién podrá pararse? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá oponerse al gran día de su ira? Y la respuesta es obvia. ¿Quién, hermano mío? ¿Qué hombre rico? ¿Qué rey? ¿Qué grande? ¿Qué capitán? ¿Qué poderoso? ¿Qué siervo? ¿Qué hombre libre? ¿Quién de nosotros podrá sostenerse el gran ira en el día de la gran ira de nuestro rey? La respuesta es nadie. Mire el libro de Nahum, un momento, capítulo 1, verso 6. Nahum, capítulo 1, verso 6. La palabra del Señor formula la misma pregunta, es retórica porque la respuesta es obvia. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién? ¿Sabe qué, hermano mío? Los evangelios de estos días, predican en muchas iglesias, están muy apartados de la palabra del Señor. No solo es necesario predicar de la gracia, el amor, el perdón de nuestro Dios, pero justamente la gracia ha sido derramada para evitar que caiga sobre nosotros la otra parte de nuestro Dios, su gran ira, su gran ira. Él aborrece el pecado, Él aborrece al pecador. Su ira está derramada contra todo este tipo de hombres que menospreciaron al Señor, crucificaron a su Hijo amado, se mantuvieron en sus iniquidades. Levanta aún el puño y aún así no hay arrepentimiento, pero ninguno va a permanecer delante de su ira. No hay nadie que quedará en pie ante el ardor de su enojo. Oh, hermano mío, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, la palabra de Dios declara en medio del verso: vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie va a escapar al juicio divino de nuestro Dios. Nadie va a sostenerse ante el juicio divino. Nadie va a enfrentar y salir impune el juicio divino. Es una horrenda verdad, es una atemorizadora verdad, pero es la verdad. Oh, mi amado hermano, si menosprecia a Cristo, lo único que usted recibe es la ira de nuestro Dios. Cuando volvemos a la palabra del Señor en este tiempo, este grupo de hombres sin arrepentimiento recibirán esto, mientras nosotros aún no podemos experimentar este gran día de la ira de nuestro Dios. Debemos dar gracias, porque aún a tiempo podemos predicar el evangelio, porque aún a tiempo el Señor todavía sigue llamando a muchos al arrepentimiento. Usted debe entender que el problema más grande para nuestra ciudad es la ira de Dios. El problema más grande para su familia es la ira de Dios. El problema más grande para los suyos es la ira de Dios. El problema más grande en su vida es la ira de Dios. El problema más grande para el planeta Tierra es la ira de Dios que viene.
Mi querido hermano, cuando miramos la palabra de nuestro Dios en esta noche, el libro de Hebreos capítulo 10, versos 26 al verso 27, nos da una luz más acerca de esto. No hay nadie que pueda sostenerse a su ira, no hay nadie que va a escapar de su ira, no hay nadie que podrá enfrentar su ira. Note la palabra de Dios, Hebreos 10 del 26 al 27 dice, y el verso 31 también, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, consumir por completo a los adversarios. Y el verso 31 que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El gran día del juicio del Señor va a llegar. El día de su juicio ha sido decretado por el Señor. Y como nuestro Dios revela este juicio, de eso se trata el libro de Apocalipsis, capítulo 6. En esta noche, aquellos que están recibiendo el juicio de Dios nos advirtieron. Estos son los hombres que van a recibir el juicio del Señor, los que aún se mantienen incrédulos, aún a pesar del juicio inminente sobre ellos. Hemos visto los receptores del juicio, hemos visto el agente del juicio, que es el mismo Cordero de Dios. Y luego hemos visto la respuesta ante este juicio. Nadie podrá sostenerse, nadie podrá escapar, ninguno solo de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se desata este gran día? ¿Cómo viene este gran día? Y vamos a Apocalipsis capítulo 6 y va a encontrar, Apocalipsis 6, hay 6 sellos que van a mostrarnos cada uno de estos sellos. Desata progresivamente el juicio de nuestro Dios. Y vamos a invitar especialmente los primeros 4 sellos la próxima semana, si Dios nos da la gracia, y vamos a mirar en qué consiste cada uno de estos sellos. Básicamente, los primeros 4 sellos abarcan el periodo que Jesús describió como principio de los dolores. Y vamos a hablar de la falsa paz que va a venir sobre este mundo. Vamos a ver la violencia, las crisis, las muertes, las pandemias, todo la ira de Dios que va a ser desatada. Así que, hermano, preste bastante atención lo que vendrá después. La palabra de Dios nos dijo esta noche, el gran día de su ira ha llegado, el principio del fin. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. El gran día de tu ira ha llegado. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, Señor, estos hombres sufriendo tu ira, ni aún así se van a arrepentir. No podrá escapar, no habrá monte, no habrá cueva, no habrá lugar, no habrá religión, no habrá pensamiento, no habrá ninguna cosa humana que pueda escapar, Padre, que pueda ayudarnos a escapar del gran día de tu ira. El único medio es Cristo Jesús. Nos libera de la pena del pecado, pero también del poder del pecado, y un día la presencia del pecado y de la posesión del pecado. Te ruego de todo corazón, Señor, si esta noche hay alguien que no te conoce, solo tiene religión hueca y vacía y está buscando arrepentirse, son las consecuencias del pecado, mas no del pecado en sí mismo. Te pido, Padre, ayúdanos. Gracias porque el Cordero que es digno va a tomar aquel libro y va a desatar sus sellos y va a derramar progresivamente su ira hasta que el día de su ira, ese gran día, llega. Ayúdanos a entender todo esto, Padre, a reflexionar, a darte gracias y a valorar lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque para nosotros es nuestro Salvador. Derramó su sangre en la cruz del Calvario e intercede por nosotros. Te pido de todo corazón, bendice a estos hermanos, bendice a este pueblo. En Cristo te ruego. Amén. Hermano, lo invito.